El Papa Benedicto XVI se encuentra en Sydney, Australia. Ha acudido para encontrarse con los jóvenes en lo que está siendo la 23ª Jornada Mundial de la Juventud. ¿Qué encuentran los jóvenes de atractivo y atrayente en un anciano que les dice que no hagan lo que a los jóvenes les gusta hacer? ¿Por qué los encuentros más plenos, con el mayor número de gente, han sido siempre los encuentros del Papa con los jóvenes? Caso de Juan Pablo II, pero también de Benedicto XVI. Acompáñeme hoy en el Pulso de la Fe para revisar este fenómeno antropológico social. El Papa, gran líder de los jóvenes. También revisemos esta Jornada Mundial de la Juventud en Sydney, Australia, y muchas otras cosas más hoy en el Pulso de la Fe. En efecto, ese es el tema de hoy, así que hablaremos sobre el Papa y la juventud. Tendré en el estudio la presencia muy sabia y grata de Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz. Él fue durante 5 años el, coordinador de pastoral juvenil en la Arquidiócesis de México. También fue coordinador de la pastoral vocacional también en esta arquidiócesis. Así que conoce mucho de la psicología de la juventud. Platicaré con él. Pero antes revisemos un asunto que para cualquier observador, un poquito detallista o escrupuloso, es muy notorio que cuando el Papa Benedicto XVI se quejó de los secuestrados en Colombia por las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y cuando hizo un llamado para que liberaran a los secuestrados, bueno, es muy notorio ver que al día siguiente las FARC liberaron a Ingrid Betancourt. ¿Se dio usted cuenta de eso que sucedió? Bueno, mire usted la siguiente nota que nos envía el Centro Televisivo Vaticano para abundar en este concepto. Se lo repito, al día siguiente de que el Papa dijo liberen a los secuestrados en Colombia, soltaron a Betancourt. Es preciso renovar la amistad con Jesucristo, servir a todos con entusiasmo, en especial a los más desfavorecidos, aportándoles un mensaje de paz, justicia y reconciliación. Este es, en síntesis, la exhortación que Benedicto XVI expresó en el video mensaje para la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal de Colombia, con motivo del centenario de su institución. El Papa expresó su cercanía al querido pueblo sudamericano, precisando que se necesita ver en los pastores de la Iglesia auténticos hombres de Dios. Frente a las preocupaciones, los sufrimientos, los esfuerzos y las inquietudes que angustian a la nación desfigurada por más de 40 años de conflicto interno, el pontífice reclamó atención para la pastoral educativa, cuidados para las familias, formación para los sacerdotes, los seminaristas, los misioneros, preparación para la catequesis y los laicos. Es necesario, pues, volver a encontrar en Cristo plenitud de la vida, el camino adecuado para echar los cimientos para un futuro prometedor. No puedo olvidar tampoco la atención que ponen en ser hombres de concordia, ni sus continuas exhortaciones para que cesen la violencia, el secuestro, la extorsión que padecen muchos hijos de esta amada tierra. Oro ardientemente a Dios para que terminen cuanto antes estas situaciones que han causado tanto dolor y para que pueda reinar en Colombia una paz estable y justa, en un clima de esperanza y de bienestar. Las palabras colmadas de esperanza del Papa se convirtieron poco después en la liberación de la francocolombiana Ingrid Betancourt en manos de las FARC desde el 23 de febrero del 2002. La ex candidata presidencial fue devuelta a la libertad el pasado 2 de julio junto a otros 14 rehenes gracias a una operación de las Fuerzas Armadas colombianas que burlaron a las FARC. Las imágenes de esta mujer, que estuvo sostenida en su dramática prisión por una profunda fe, dieron enseguida la vuelta al mundo, aliviando a la comunidad internacional que en tantas veces se movilizó por esta circunstancia. Benedicto XVI, que se ha pronunciado sobre el caso en distintas ocasiones y que recibió en febrero pasado a la madre de Ingrid Betancourt, Yolanda Pulesio, mostró su alegría por el feliz final del secuestro, deseando que solo sea el primer signo de un camino de renacimiento para Colombia. Muchas son, por desgracia, las personas que sufren de la misma forma a causa de la violencia del secuestro. Se lee en una nota de la Sala de Prensa Vaticana. Esperamos que todas estas personas puedan recuperar la libertad y que el país de Colombia pueda tener esperanza en la pacificación, en una vuelta a una manera de vida más libre desde la terrible violencia que lo aflige desde hace mucho tiempo.
Cuando hace 3 años, desde el altar de la Jornada Mundial de la Juventud de Colonia, Benedicto XVI anunciaba que el próximo encuentro sería en Sydney en 2008, los jóvenes australianos rompieron en un aplauso irrefrenable, agitando banderas y peluches de canguro. A nosotros nos parecía un evento muy lejano en el tiempo y en el espacio, pero ahora hemos estado allí. Los jóvenes y el Papa llegaron. El rostro de la metrópoli australiana se transformó para convertirse durante una semana en la capital mundial de la juventud católica, pero no solo católica. Fue un acto de fe y de valentía del cardenal Pell y de la Iglesia australiana el invitar a Sydney a los jóvenes de todo el mundo. Fue un acto de fe y de valentía del Papa aceptar. Fue un acto de fe y de valentía de las iglesias locales el enviar allí a sus jóvenes en la medida de sus posibilidades, a pesar de los costos y los inconvenientes de un largo viaje. Pero ningún lugar está lejos en la iglesia. El Espíritu conduce a los discípulos a anunciar el Evangelio hasta los confines de la tierra, y todos los lugares de la tierra son el centro cuando se celebra en ellos la Eucaristía. Muchísimos jóvenes, si no estuvieron en Sydney, lo estuvieron virtualmente por conexión telemática, y muchos, sobre todo, y eso es lo que más cuenta, lo estuvieron espiritualmente unidos en la oración. Los jóvenes de las jornadas anteriores hoy son adultos y saben lo hermosa que fue para su vida la experiencia que celebraron. Los jóvenes de hoy, adultos del mañana, sabrán que también Sydney está cerca y que la esperanza y el amor en el futuro de la Iglesia y de la humanidad entera depende también de ellos. Recibo con afecto a Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz para hablar sobre el Papa y los jóvenes. Actualmente Monseñor Pedro Agustín Rivera es el rector de la antigua Basílica de Guadalupe, actualmente Templo Expiatorio de Cristo Rey. Pero como le decía, durante muchos años desempeñó el encargo, el servicio, el ministerio de ser coordinador de pastoral vocacional y después coordinador de pastoral juvenil en la Arquidiócesis de México. Monseñor, bienvenido. Muchas gracias, Roberto. Somos compañeros, ¿no? Del mismo dolor. Tú en el radio desde hace muchísimos años con el programa Santa María de Guadalupe, siempre con nosotros. Así es. Pero tú en el radio te da mucho más cuando comenzaste con aquellos pininos, y hago un reconocimiento público respecto a que programas católicos, el primero en la historia de México, después de, bueno, incluso antes de estas modificaciones de las leyes, fue el tuyo, con Estaba teología prohibido, para cada día. Estaba prohibido, ¿te acuerdas? La ley prohibía hacer ese tipo de programas y decir en radio la palabra Jesucristo. O Dios, incluso también estaba prohibido en tiempos de Paco Malgesto. Sí, andábamos él era el pionero en utilizar el término de Dios. Ajá. Sí, y bueno, y haciendo un poquito esa memoria, precisamente en el programa de Teología para Cada Día es donde te conocí. Ahí tuve el gusto de conocer. Comenzamos esta experiencia muy bella, y poco tiempo después de haber estado contigo, en 1995, es de que se me dio la oportunidad de comenzar con el programa de Santa María de Guadalupe, siempre con nosotros, que hasta la fecha continúa. En XABC Radio. En ABC Radio. ¿A qué hora, qué días? Sábados y domingos. Nos han ido cambiando, modificando los horarios. Hoy parece que vamos a estar de 7 a 8, sábados y domingos. De la mañana. De la mañana. 7 a 8 de la mañana, sábados y domingos en XABC Radio. Usted puede escuchar allí a Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz con un programa que ya tiene 13 años. 13 años. Pero pues ahora tenemos otro programa también, Fe y Mundo, en 6:20, los jueves de 6 a 7. Y estamos impulsando otros 2 programas, Nací Mujer y Mirar con tus ojos. Es decir, en esto de los medios de comunicación seguimos tus pasos. No, que va. Oye, entonces, Radio 620, de 6 a 7 de la tarde. Los jueves. Los jueves. Fe y Mundo. Fe y Mundo. ¿Y los otros 2 proyectos todavía no sabes? No, sí, claro, los otros proyectos también los tenemos en otras estaciones, en donde ahí damos un poco más la apertura hacia los laicos. Y, por ejemplo, Ver con tus ojos, en La Qué Buena, porque llevamos a diversos públicos. ¿La Qué Buena, qué frecuencia es? La frecuencia es 540 de AM. 590. No, 540. 540 de 540. AM. Sí, 590 es otra estación. 540 y ahí es en Ver con tus ojos. Y esta se transmite los sábados de 8 a 9 de la mañana. Y Nací Mujer, que se transmite en Romántica, 1380. Ahí es los sábados de 5 a 6 de la tarde. De esta manera, a través de la radio,
y también a través, por ejemplo, de este semanario, a través de la prensa, hacemos presencia de la palabra de Dios y también de lo que llamamos siempre la buena noticia. Parecería que nuestro mundo simplemente se mueve a través de los acontecimientos negativos o que solamente quienes de alguna manera propician o difunden el mal pueden o utilizan estos medios. Y la verdad es de que la buena noticia está presente. Sí. Y esto es lo que hacemos a través de la radio y la prensa. Le aseguro que vamos a hablar sobre el papel de los jóvenes, es el tema, Sí. pero no puedo dejar de mencionar que es un gran comunicador, Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, pues en esto de comunicar a Dios a través de los medios masivos de comunicación, es tarea no fácil, no sencilla. Y ya que él nos mostraba este periódico, pues yo aprovecho para dárselo a conocer de manera más cercana. Mire, se llama, a ver si esta cámara nos lo da, se llama Criterio de Fe. Es un periódico semanal que se encuentra pues en varias iglesias, ¿no? En varias iglesias, en la antigua Basílica de Guadalupe. Y pues cada semana presenta la perspectiva, la visión de varios acontecimientos. Este es el nuevo, este es el de esta semana, el Espíritu Santo con los jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud, el tema del que hablaremos hoy. Criterio de Fe. Así que haces prensa, Sí. haces radio Y hoy a través de ti debemos... y hacemos televisión. Así es. Yo quiero destacar que tenemos colaboradores de excelente calidad. Entre ellos contamos contigo. Bueno, ese es el peorcito, Monseñor. No, bueno, yo no opino igual, no opino así, pero definitivamente, por ejemplo, este artículo hoy, los carmelitas, ¿no? Sí, sí, porque el miércoles de esta semana, El 16, Nuestra Señora del Carmen. sí, no, miércoles, claro, 16 de julio, Nuestra Señora del Carmen. Bueno, ¿qué encuentran los jóvenes? Es una cosa que yo de veras le busco, le doy vueltas y no me lo puedo explicar. Los jóvenes tienen un gran líder. Si tú dijeras un cantante de rock, una chamaca muy atractiva, pero un anciano. En el caso de Juan Pablo II, herido por el Parkinson. En el caso de Benedicto XVI, 81 años de edad. Y acuden masivamente a donde está el Papa y le gritan y le cantan y con una desbordante manifestación de cercanía se encuentran con él. Quizás tendríamos que remontarnos a la experiencia también de una persona mayor que fue joven, o sea, todo mayor alguna vez fuimos jóvenes, ¿no? Entonces, Somos, Monseñor. San Agustín, no, además sí, porque el corazón, el Papa Juan Pablo, cuando se presenta en la Jornada Mundial en Toronto, él dirá, aquí está un joven de 80 años, ¿verdad? Pero San Agustín dice, nos has creado para ti, Señor, y nuestra alma no descansa hasta que se encuentra contigo. Por eso es de que el joven, como tú señalas, ante tantas propuestas que tiene y que va siguiendo además, sin embargo, en el Papa ha podido encontrar al hombre que les habla de manera clara, sincera, les transmite la palabra de vida y les lleva al encuentro con Dios. Quizás no todos los jóvenes que están ahí son muy conscientes de esta realidad que podríamos llamar profundamente psicológica, profundamente espiritual. Y también es indudable que hay muchos jóvenes que quizás no se acercan ni a la iglesia ni a Dios y que en su vida, buscando la felicidad, pues estarán en los antros, en el alcohol, en la droga, en la dispersión, y sin embargo, en lo profundo de su corazón hay un anhelo, el encuentro con Dios. Por eso es de que los jóvenes siguen al Papa, porque saben que Él les habla con claridad, les habla con firmeza, les habla como alguien que realmente los quiere. Por eso no los va a apapachar, tampoco los va a maltratar, ¿no? Tampoco los está corriendo, al contrario, los está acercando a la fuente de la vida. Y esto yo me atrevería a decir como una experiencia bella, de donde todo este cariño, todo este empeño de Juan Pablo II a los jóvenes, porque él en la juventud se encontró con Dios. La juventud es una etapa muy bella y decisiva para la vida de toda persona, hombre o mujer, porque es cuando tomamos las decisiones más importantes para nuestra vida. Y entonces, si es cierto que cuando niños, de alguna manera, dependemos mucho de lo que nos dicen nuestros padres, cuando adolescentes parecería que no encontramos el rumbo, en la juventud comienza a ver estos rasgos de una madurez, vamos a llamarlo un poco más centrada, que entonces comienza a plantearse objetivos para la vida. Por eso es de que muchas veces el joven siente vacío,
y en una etapa de su juventud, y también puede ser que nos ocurra a los adultos, pero a partir de la experiencia y de la soledad que el mismo Papa Juan Pablo o ahora Benedicto podrían haberse encontrado en la juventud, y en donde hacen una decisión clara por Dios, comparten esta experiencia. No son solamente ideas, no son solamente pensamientos o consejos, es experiencia de vida, lo que Juan Pablo II en su tiempo nos transmitió y lo que ahora hace también el Papa Benedicto. Me parece sintomático que el Papa no pudo acudir al Congreso Eucarístico Internacional en Quebec, Canadá, hace apenas unas semanas, pero se subió a un avión, voló más de 20 horas para encontrarse con los jóvenes en Australia. Claro. Vamos a ver una nota, monseñor, en donde se nos presenta Sydney, los lugares en los que el Papa estaría para encontrarse con los jóvenes. Sydney, Australia, sede de la 23ª Jornada Mundial de la Juventud. Mire. Los llevamos ahora paso a paso en una peregrinación por la ciudad de Sydney, en un ensayo de lo que será la Jornada Mundial de la Juventud. Puede ser interesante para ustedes peregrinos televisivos tener una idea visual de las calles de Sydney que conducen a la catedral, en el corazón de la zona financiera, uniéndose a nosotros en una procesión eucarística con los obispos de la ciudad. Justo al otro lado de la calle, frente a la catedral, se encuentra Hyde Park, que alojará un gran pabellón para los souvenirs de la jornada y un escenario para las danzas y las representaciones internacionales. La Catedral de Santa María será para los peregrinos un punto de adoración perpetua del Santísimo Sacramento, además de un refugio para la oración y la meditación. Y detrás de la catedral está la residencia del Papa Benedicto en Sydney. Las zonas más comerciales de la ciudad están ya llenas de interesantes iniciativas y de jóvenes preparados para evangelizar. Estamos en el circular Quay, a donde llegarán cada día los jóvenes en los transbordadores. Un elemento clave de la ciudad de Sydney es ciertamente su bahía, que tendrá un papel muy importante durante la jornada. No será el Coliseo ni el Museo del Louvre, pero con seguridad que tiene cualidades maravillosas, todavía es por descubrir para muchos viajeros de todo el mundo. Y ustedes, los peregrinos, están entre los que van a tener la ocasión para ello. Barangaroo se encuentra en la bahía de East Darling Harbour y será el escenario de 3 importantes acontecimientos: la llegada del Papa en un crucero, las estaciones del Vía Crucis el viernes por la tarde, la zona de 22 hectáreas con distintos escenarios será utilizada también para un acto de adoración y música previsto para el viernes por la noche titulado Recibir el Poder. Hay puntos para la reconciliación esparcidos por toda la ciudad para hacer siempre disponible el sacramento. Uno de los lugares más significativos de la Jornada Mundial de la Juventud es el hipódromo de Randwick, que recibirá la vigilia final con el Santo Padre el sábado por la noche y después la misa final del domingo. La liturgia tiene una gran importancia y todos los trabajadores lo han hecho lo mejor posible para que todo funcione sin problemas. Prácticamente hay 4 puntos o 4 lugares cerca del centro a los que pueden llegar los peregrinos y en los que hay pabellones para la adoración. También hay uno aquí detrás de nosotros. Las construcciones más grandes están aquí detrás del escenario del altar. Este lugar y todo el escenario, como todos los lugares de las jornadas, han sido objeto de una serie de controles por expertos en construcción, por el cardenal mismo y por representantes del Vaticano para garantizar la mejor experiencia a los peregrinos. El escenario tiene un aspecto fantástico. Ha sido transformado en el espacio de pocos días por Andrei Murphy y su equipo de ESS Construcciones. El techo mide 40 metros por 30 y el escenario albergará casi a 1000 personas, 500 obispos y cardenales.
de 300 a 350 miembros del coro y de la orquesta. El altar estará 8 metros más alto respecto a donde nos encontramos, 8 metros, y el techo otros 17 metros. Así Sydney está preparada para recibirlos con su naturaleza, su mar, su arquitectura y sus corazones abiertos. Los invitamos a todos a que vengan a rezar con nosotros. Decía que me parece sintomático que el Papa, pues, no pudo ir a Quebec, Canadá, para el Congreso Eucarístico Internacional, pero hace todo lo que puede y se encuentra con los jóvenes en Australia. Ese atractivo es mutuo, ¿no? Sí. Los jóvenes se sienten atraídos por el Papa y el Papa por ellos. Cuando nosotros pensamos en la juventud, estamos pensando en la iglesia, no solamente la de hoy, porque el joven es una realidad de hoy, pero también estamos pensando en el futuro. Tanto los niños como los jóvenes son una esperanza para la humanidad y también para la iglesia. De tal manera que dentro de las acciones pastorales del sumo pontífice y de las acciones pastorales también de la iglesia, de los sacerdotes, la pastoral juvenil debe de ser siempre prioritaria. Porque además podríamos decir que la pastoral juvenil es una pastoral transversal. Jóvenes pobres, jóvenes ricos, jóvenes drogadictos, jóvenes deportistas, jóvenes en familia, jóvenes sin familia, jóvenes sanos, jóvenes enfermos. Es decir, la atención que se pueda poner hacia la juventud es importante y fundamental para la Iglesia, y esto lo reconoce el Papa. Por eso esta presencia y este interés. No es que el Congreso Eucarístico no tenga importancia. No, claro. Aquí, más que nada, pues tenemos que ver agendas. Realmente sería muy agotador para el Papa, independientemente de la edad, pero además la edad es algo significativo, el de que hubiera estado el mes pasado en Canadá y ahora en Australia. También estuvo en Estados Unidos, en un viaje que estuvo muy ajetreado, ¿sí? Así es. Entonces, sin embargo, algo que resulta también muy interesante es el interés que el Papa ha manifestado a las familias. Y realmente estamos en espera de que en enero nos confirmen si es de que el Papa viene a la Ciudad de México, a la Arquidiócesis de México, para el Encuentro Mundial de las Familias. Ya lo sabremos, seguramente después de Sydney. Así lo ha notificado el Vaticano. Sí. Y ojalá pudiera estar. El Papa ya estuvo, es un Papa que tiene pocos años en el pontificado, ¿verdad? 3 años. Y entonces tuvo la oportunidad de ir al Encuentro de las Familias, que fue en España. Esperamos que pueda estar con nosotros. Oremos sí, para que pueda estar con nosotros. Si estuvo en Sevilla, a ver si puede estar en México. Así es. Bueno, de las primeras actividades de Benedicto XVI, tú recordarás, Monseñor, la Jornada Mundial de la Juventud en Colonia, Alemania. Así es. Se encontró con los jóvenes, se encontró con los restos reliquia de los Reyes Magos, cuyos restos están allí en la Catedral de Colonia, y les dijo a los jóvenes: ustedes han venido buscando a estos Reyes Magos que representan a todas las naciones, ¿no? Cristo que se les anuncia a todas las naciones. Y recuerdo que en aquel 2005, creo que fue en octubre, sí, el encuentro con los jóvenes en Colonia, el mundo estaba muy a la expectativa, ¿no? A ver si Benedicto XVI tiene con la juventud el mismo jale que tenía Juan Pablo II, y quedó demostrado que sí, que la atracción de los jóvenes no es solamente hacia un papa, sino hacia el romano pontífice. Hacemos una pausa, es breve, regresamos para seguir meditando en estos conceptos, el Papa con los jóvenes, y recordemos también a Juan Pablo II. Tenemos una pieza para usted extraordinaria, de particular belleza, cómo disfrutaba él encontrarse con la juventud. Continuamos en más del Pulso de la Fe. Estamos hablando sobre la Jornada Mundial de la Juventud que se está celebrando en Sydney, Australia, con la presencia del Santo Padre, con Benedicto XVI, encontrándose allí con los jóvenes. Estoy platicando con Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, quien es actualmente rector de lo que fuera la antigua
por lo que fuera la Basílica de Guadalupe, que ahora ha sido constituida a partir del segundo Congreso Eucarístico Nacional, ¿te acuerdas, Monseñor? En el año 2000. En el año 2000. Mayo, ¿verdad? El 5 de mayo. Sí, se constituyó como templo expiatorio A Cristo Rey. a Cristo Rey. ¿Es templo expiatorio nacional? No, el templo expiatorio nacional está en la calle de Madero y es precisamente el templo de San Felipe de Jesús. Ujú, Podríamos decir que es un templo expiatorio arquidiocesano, ujú. pero indudablemente por el lugar en donde está, junto a la Basílica de Guadalupe, que es el templo mariano más visitado a nivel mundial, pues tiene una relevancia muy especial. Entendemos que un templo expiatorio, un templo expiatorio siempre tiene al Santísimo Sacramento expuesto, ¿verdad? Así es, la intención es de que durante las 24 horas se le rinda culto a Jesús Eucaristía. En la actualidad estamos restaurando la antigua Basílica de Guadalupe. Por el momento incluso la tenemos llena de andamios. Pero en este año logramos ya que durante todos los días y durante toda la noche haya gente que está en adoración. Porque una de las tareas principales, precisamente cuando yo llego a la basílica, entiendo que es precisamente, siendo la antigua Basílica de Guadalupe, pues propiciar este culto a Jesús. Yo te voy a decir, les digo, es algo así como si la Virgen me hubiera dicho: mira, Pedro, yo quería un templo para en él mostrar a mi amor, a Jesucristo. Aquí, en la nueva, muchos ya me vienen a ver a mí. Ahora yo te envío allá para que muchos lo vayan a ver a él. A él. Por eso es de que el mismo nombre, así lo dice, Templo Expiatorio a Cristo Rey, la espiritualidad está centrada en el culto eucarístico y bendito Dios, en este terreno estamos dando buenos pasos, pasos firmes, lo mismo que en la restauración. De tal manera que en abril, que la antigua basílica cumplirá 300 años de que fue abierta, dedicada al pueblo de Dios, estaremos también celebrando ese acontecimiento en abril del 2009. Bueno, continuemos hablando de los jóvenes, pero antes le quiero presentar a usted este Cristo de una belleza extraordinaria que hemos traído para compartirlo con usted. Pues es un Cristo que inspira sentimientos nobilísimos. Mire, es una bellísima talla en marfil. Y como sucede siempre, pues los talladores de marfil entregaban lo mejor de sí. Actualmente el marfil está prohibido, lo sabemos, para la conservación de los elefantes, pero pues lo que queda de marfil, ahí está, ¿no? Son algunas piezas que quedan y que pues se han convertido en particularmente atractivas, de manera especial los cristos de marfil procedentes de Filipinas son únicos. Pero mire entonces, a partir de esta talla, pues cómo el artista logró plasmar allí a Cristo en la agonía. Este Cristo que usted tiene en pantalla, pues todavía está vivo, no tiene la lanzada en el pecho aún, y el artista logró plasmar allí con un dramatismo extraordinario, pues esa agonía, ese momento de la entrega hasta dar lo último. Allí está, mire, presentada la asfixia, la desesperación por poder respirar, por poder jalar aire para finalmente decir: todo está cumplido, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, perdónalos porque no saben lo que hacen, y todo esto. De color blanco, sobre la cruz, muy sencilla, de color negro, se resalta el cuerpo de Cristo en el momento de la redención, de la salvación. Monseñor Pedro Agustín, sí, de veras cautiva, ¿verdad? Un Cristo Totalmente. Siempre cautivo. Porque además la talla es magnífica, tiene un movimiento, no es como otros Cristos que a veces los ve uno muy lineal, sino aquí hay un movimiento que nos lleva hacia Dios definitivamente, ¿no? Sí, pudiéramos hablar de él todo el programa, ¿no? Pues sí. De ese momento, ¿no? De la redención. Bueno, sí, estamos hablando Sí. de la cruz, Sí. es toda... Incomprensible, ¿no? Sí, o sea, cuando hablamos del Señor Jesús, de su vida, de cada uno de los instantes, de lo que Él
vivió, padeció, pero al mismo tiempo la resonancia que tiene para nuestra vida, realmente nos encontramos que es una veta riquísima de espiritualidad. Por eso ahí nos vamos a encontrar a tantos santos y religiosas que hacen toda una meditación y todo un estilo de vida precisamente de la contemplación de la cruz. Sí, la contemplación de la cruz. Del misterio de la cruz. Incomprensible. Yo creo que por eso nos fascina, ¿no? Porque por más que contemplemos este acontecimiento, no lo podemos asumir, no podemos abarcarlo. Claro, y solamente se puede entender a través del amor. Pero te digo, en la dimensión de quizás incomprensible, pero de la meditación, podemos hacer nuestros los efectos. ¿Cómo? Es decir, contemplando cuánto nos ama Dios, que lo único que nos queda a nosotros es responderle a Él, responderle también con nuestro amor. Y al mismo tiempo poder entender que nuestra situación personal, económica, de salud, podría ser de la peor vista a los ojos de la humanidad, y sin embargo tiene esta dimensión de redención en Jesucristo. Y es lo que le da sentido entonces al dolor, a la muerte, a la vida misma. Oye, que sea Juan Pablo II quien nos regrese al tema. Me parece bien. De los jóvenes, de la Jornada Mundial de la Juventud, pues fue creación de él. Antes de Juan Pablo II no existía la Jornada Mundial de la Juventud. Así es, será en 1984 cuando él la comienza a declarar y en 1986 cuando se realiza la primera en Argentina. Bueno, veamos una pieza que hemos armado a partir de diversos encuentros del Papa con los jóvenes y el texto también, la voz nos platica sobre ese fenómeno que, insisto, habría que analizarlo desde la perspectiva antropológica y social, el encuentro, la unión, la comunicación entre los jóvenes y el Papa. Miren. Niños cuyas vidas tocó en Iowa en 1979 demostraron la conexión especial que siempre tuvo con los jóvenes. El día anterior había estado con muchachos en Manhattan. Cubriendo el evento para el New York Times estuvo el reportero Robert Blair Kaiser. Tuve la fortuna de ser enviado al Madison Square Garden, donde 20.000 delirantes adolescentes estaban esperando que el Papa llegara. El Papa llegó en un vehículo descubierto. Se veía como un campeón de box de peso completo. Parecía Rocky. Iba camino al frente del auditorio y pensé, vaya, este hombre tiene presencia. Yo ya sabía que había sido actor, un actor en su juventud en Polonia. Estaba actuando muy bien su papel ahora. Él era el Papa. Los chicos lo amaron. El sentimiento fue mutuo. Empezó a decir, Supe después que en polaco es una expresión de asombro. Hoy esto es un jardín de vida, porque la juventud es vida. Este fue el primer momento en que se dio cuenta de que tal vez los jóvenes eran el terreno ideal para que él sembrara el mensaje de Cristo. Una vida con esperanza y amor. Una vida con la vida de Cristo. Ese hecho inspiró una nueva forma de conectar a los católicos jóvenes. Días mundiales de la juventud se realizaron periódicamente alrededor del mundo. Este fue en Denver, en 1993. Que Dios bendiga a los jóvenes en el Día de los Jóvenes del Mundo. Los organizadores esperaban alrededor de 50.000. Llegaron casi 400.000. Juan Pablo II era como una gran estrella. Solo que no una estrella de rock, sino un hombre. Un líder religioso que les decía la verdad. Creo que tenía una gran atracción para la juventud. La fortaleza. Mientras la edad y las dolencias lo debilitaban físicamente, la fortaleza personal del Papa era más impresionante. Recuerdo cómo lo vi en Sarajevo. Bajó de un auto, se veía muy frágil. La gente estaba muy cerca y él sencillamente se abalanzó hacia la multitud y llegó con ellos. Cuando lo hacía se podía ver físicamente fuerte, también psicológicamente.
Estaba como incentivado. Absorbía la energía y la regresaba a la gente. Era una interacción de energía y agrandaba la zancada de nuevo. Creo que eso fue lo que me impresionó, que siempre que entraba en comunicación con las personas, donde quiera que fuera, era un hombre diferente. Forjador de puentes. Uno de los legados más valiosos y perdurables de su papado va a ser su esfuerzo por unir a la gente. Siempre sintió que los sacerdotes, la religión, también la iglesia, tanto como el papado, deben unir a las personas, deben ser un puente. Mucho de su esfuerzo y algunos de sus viajes más conocidos tenían el fin de convertir ese principio en práctica. Oró con el arzobispo de Canterbury, ayudando a tender un puente sobre el abismo que se empezó a abrir cuando Enrique VIII fue rey de Inglaterra. Fue el primer papa en visitar Grecia en casi 13 siglos. Estando ahí, ofreció disculpas por las transgresiones católicas contra la Iglesia Ortodoxa. En Siria, fue el primer papa que entró a una mezquita, pero de todos esos viajes, uno de los más admirables fue uno de los más breves. Mark Phillips cubrió el evento para la CBS. Para el Papa Juan Pablo II, que ha viajado tan lejos y con tanta frecuencia, este viaje de apenas 2 kilómetros del Vaticano a la sinagoga principal de Roma compite con cualquier otro por su trascendencia. Esta visita fue descrita como una que el Papa quería hacer para dar impulso al documento del Vaticano II de 20 años de antigüedad, que absuelve a los judíos de toda responsabilidad en la muerte de Cristo. Esta era una esperanza que la comunidad judío-italiana también tenía. A los cristianos que vean al Papa entrando a una sinagoga y recitando un salmo en una sinagoga, tal vez les sea más difícil pensar que los judíos están malditos. Hoy el Papa entró a una sinagoga y leyó un salmo, pero hizo más. En su discurso citó el documento del Vaticano II y dijo que deploraba el odio, las persecuciones y manifestaciones del antisemitismo dirigidos contra los judíos en cualquier momento por cualquier persona. Repitió, por cualquier persona. Repito, por cualquier persona. No solo era la primera vez que un papa visitaba una sinagoga, sino que este templo en particular fue construido en el viejo gueto romano judío, un gueto establecido por el papado en el siglo XVI. El jefe rabino de Roma, Elio Tuaf, dirige a una comunidad que ha vivido a voluntad de varios papas durante siglos, y esa voluntad no siempre ha sido amable. El rabino Tuaf dijo que la visita era un gesto destinado a pasar a la historia, un momento decisivo en la política de la Iglesia. Por más monumental que sea esta visita para las relaciones entre católicos y judíos, nadie esperaba que más de 2000 años de historia fueran abatidos en una tarde. Pero este papa es dado a los grandes gestos, y para la comunidad judío-romana, este gesto no hace daño. El Papa Juan Pablo II no trató hoy el asunto de la falta de reconocimiento oficial del Vaticano al Estado de Israel. Pero esta fue una tarde en la que el obispo de Roma compartió el podio en una sinagoga con el rabino de la comunidad judía más antigua de Europa. Fue una tarde de desagravio por los pecados del pasado y de esperanzas en el futuro. Y para la mayoría de los presentes, eso fue suficiente. 4 años más tarde, otro esfuerzo sin precedentes por curar las heridas. Fue una de las cosas más revolucionarias que hizo. El 12 de marzo del año 2000 expidió su famoso mea culpa. Fue una suntuosa ceremonia para pedir perdón por todos los pecados de la Iglesia. El Papa Juan Pablo II le llamó el Día del Perdón. Perdonamos, dijo, y pedimos perdón. Fue la primera vez en 2000 años de historia de la Iglesia que un líder buscó públicamente el perdón por los actos cometidos en nombre de la fe. Vestidos con las ropas moradas de la Cuaresma, los cardenales leyeron los actos de contrición. Mencionaron violencia en el servicio de la verdad, refiriéndose al trato a los herejes durante las cruzadas, a la Inquisición y a la conversión forzada de los nativos. Las confesiones, dijo Juan Pablo II, no implican juicios. Eso, añadió, solo le toca a Dios. Fue un acto extraordinario, pero también fue el preludio de un viaje histórico unos días después a Tierra Santa. Creo que lo que me impresionó más que nada fue el Yad Vashem en Jerusalén.
Él fue al monumento al Holocausto y caminó por ese piso de granito en que están grabados los nombres de todos los campos de la muerte. Caminó por él para encender la llama, que es el gesto simbólico que hacen las visitas importantes en Yad Vashem. Cuando hacía esto, se podía sentir el peso de ese lugar y las cosas terribles que representa. Y se veía abrumado por eso, pero no porque fuera un hombre frágil. Al día siguiente, por supuesto, fue al Muro de las Lamentaciones y se puso a orar frente a la pared. Esa actitud y ese lento andar por el piso de granito creo que hizo mucho para unir a cristianos y judíos, no solo católicos. ¿Cómo explicar esto, monseñor? Un anciano y los jóvenes. Bueno, quizás, como dices tú, no sería tan fácil de explicar, pero los efectos sí son muy importantes, porque en la dimensión antropológica, en donde muchos jóvenes hoy quizás se sienten muy desatendidos, incluso por los propios padres y también por la sociedad, se encuentran a alguien que los busca. Y en la dimensión social, fíjate que precisamente en la última visita del Papa Juan Pablo II, ¿A México? A México, sí. Cuando canonizó a San Juan Diego. A San Juan Diego, en el 2002, junto con algunos amigos, hicimos esta asociación civil de Generación Juan Pablo II. ¿Y qué es lo que decíamos? ¿Cuál era la experiencia? Que durante 25 años, bueno, el tiempo de su pontificado, pero en ese entonces eran 25 años, él había alimentado nuestra espiritualidad, había sido nuestro guía. Como ahora es guía también el Papa Benedicto, pero la huella que había dejado, que dejó el Papa durante esos años, en esos encuentros a los que participamos siendo más jóvenes, pues fue cambiando nuestra vida, es decir, hay un efecto social. Como ahora estos jóvenes que van a Sydney y que el próximo año seguramente irán en el 2011 irán a Madrid, pues entonces... ¿Ya se sabe que será Madrid? Pues está por ahí algunas... así es de que quizás... Ya te adelantaste. Ya nos estamos... No, en Roma lo han señalado como muy posibilidad. Madrid. Muy posible, ¿no? Se señala que el domingo sería el anuncio oficial, pero bueno, aquí también esta es una primicia, ¿verdad? Total, no deja de ser hoy. Y además, y precisamente en esta realidad, ¿no? De decir, quienes acuden a estos encuentros con el Papa, que son un encuentro con Cristo, un encuentro con la Iglesia, un encuentro consigo mismo, transforman su vida y transforman también el ambiente en el que ellos viven. Yo me he podido encontrar, al ir pasando los años, a infinidad de personas en donde incluso algunos empresarios industriales o incluso políticos, en donde al hablar, siendo contemporáneos, al hablar del Papa Juan Pablo II, ellos también dicen, él marcó mi vida, cambió mi vida. Sí. Y ocurrirá lo mismo con el Papa Benedicto ahora. Bueno, ¿cuál es la esencia de Sydney? La 23ª Jornada Mundial de la Juventud, que el Papa ha querido poner como figura central al Espíritu Santo. ¿Tú qué nos dices de ello, no? ¿Cómo puedes, digamos, el jugo de la naranja de Sydney, qué ha tenido esto de particular? Hago una pausa y volvemos con esto y con más. Y continuamos en el Pulso de la Fe. Estamos platicando sobre la Jornada Mundial de la Juventud que se ha celebrado durante esta semana en Sydney, Australia, del 15 al 21 de julio. Terminará mañana, lunes. El Santo Padre ha celebrado hoy la Eucaristía, hoy domingo, en el hipódromo de Sydney y vuelve al Vaticano para luego tomar sus vacaciones, que buena falta le hacen. Claro. Y buena falta nos hace a nosotros, pues esperamos, monseñor, que termine el segundo volumen de su libro Jesús de Nazaret. Porque efectivamente, ¿verdad?, el Papa aprovecha las vacaciones para escribir. Para escribir, toca el piano, toca Mozart y escribe. Y entonces el del Jesús de Nazaret termina en la Transfiguración.
Ahora debe terminar el segundo volumen, que será fascinante encontrarse con el Jesús, la pasión, muerte y resurrección desde la perspectiva de su vicario, ¿no? Así que nos conviene que ya tome vacaciones el Papa para que termine el libro. Así es. ¿Cuál es el centro, la esencia de Sydney? ¿Cómo percibes tú esta hasta ahora última jornada con los jóvenes? Pues extraordinaria, porque el centro será el Espíritu Santo. Pero vale la pena entonces preguntarnos quién es el Espíritu Santo. Es nada menos que la tercera persona de la Santísima Trinidad. Por otro lado, es quien, por obra del Espíritu Santo, el Señor Jesús se engendra en María Santísima. Y será el Espíritu Santo el que guiará a Jesús hacia el desierto. Y será el Espíritu Santo también el que guiará toda su vida. Y será el Espíritu Santo el que se derrama sobre los apóstoles una vez que el Señor Jesús ha resucitado y ha ascendido a los cielos. Oye, ¿y de quien nos dirá, les conviene que me vaya? Les conviene que me vaya. No, cosa que podemos decir, no nos conviene que te vayas, no, pero... Cualquiera podría pensar. Claro. Y sin embargo el Señor les conviene Jesús que vaya para que venga el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y cuando nosotros pensamos, por ejemplo, la relación encarnación y consagración de las especies del pan y del vino, el Espíritu Santo es el que hace que el Señor Jesús se encarne en María Santísima, y el Espíritu Santo es el que estará transformando ese pan y ese vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. De tal manera que el Papa, a través de esta jornada, a todos, no nada más a los jóvenes, pero en particular a ellos, lo que les está invitando es a que pongamos o que pongan mayor atención a la tercera persona de la Santísima Trinidad, que en cuanto a Espíritu Santo es el Espíritu Santificador, que es el que nos va a hacer que nos podamos ir cristificando, transformando en Jesucristo, y que entonces a través de nuestras palabras, de nuestras acciones, podamos realmente hacerlo presente a Él. El Espíritu Santo es también entonces el que nos va a llenar de gozo, de alegría. Cuando María Santísima dice, proclama mi alma la grandeza del Espíritu, la grandeza del Señor, antes se está haciendo relación precisamente a que el Espíritu Santo la ha llenado. O cuando el Señor Jesús dice, te alabo y te bendigo, Padre, porque esto se lo has revelado a los pequeños, y es una expresión de júbilo, también se nos dice, y lleno del Espíritu Santo, el Señor Jesús exclamó. El Espíritu Santo, en cuanto a la tercera persona de la Santísima Trinidad, nosotros podríamos decir, dentro de toda nuestra experiencia de fe, quizás no hemos sabido valorar lo que esto significa, porque desde el bautismo somos templos vivos del Espíritu de Dios. Bueno, todo esto que nos dices, Monseñor, los jóvenes, ¿cómo lo viven? A partir de tu experiencia, ¿no? De la pastoral juvenil en la Arquidiócesis de México, porque pareciera como si estos temas de fe fueran temas de viejitos, ¿no? Claro. O de viejitas de iglesia y de sacristía, y cuando nosotros vemos tal cantidad de jóvenes con el Papa, nos queda claro que no. La fe es un tema que toca los corazones de los jóvenes. ¿Ellos cómo viven esto? Pues precisamente, como esta es parte de la temática que se está tocando, el Papa lo señala, Pentecostés es para los apóstoles la efusión del Espíritu Santo, un cambio en su vida, fortaleza, alegría y además misión. Sobre esto yo te puedo decir, muy en particular quizás a través del movimiento de la renovación cristiana en el Espíritu Santo, que tocan mucho este tema del Espíritu. Puedo decirte cómo ha cambiado la vida de infinidad de jóvenes. Yo mismo, participando en este movimiento, lo he vivido. Por otro lado, por ejemplo, la misión que se vive, la misión permanente en la Arquidiócesis de México, o la misión continental de América, que comenzará el 17 de agosto de este año, precisamente estarán centrados en lo que se llama el primer anuncio, el querigma, que como uno de sus elementos fundamentales estará esta apertura al Espíritu Santo. Yo lo que diría, y así veo esta Jornada Mundial de la Juventud con mucha esperanza. Si verdaderamente estos jóvenes se abren a la invitación del Papa, porque así se los está diciendo, como los apóstoles se abren a la acción del Espíritu Santo, su vida cambiará
y ellos podrán cambiar también, ser factores de cambio de la humanidad. Misioneros estará enviando al mundo. Es una inversión. El Papa invierte en los jóvenes, claro. Jóvenes de hoy, padres de familia mañana, adultos pasado mañana, formadores. Gracias, Monseñor Pedro Agustín Rivera. No, pues gracias a ti, Roberto, gracias al Papa por esta jornada mundial, gracias a Dios por la vida y gracias a ti, a Canal 40 y a todos los televidentes. Es un gusto siempre tenerte con nosotros. Muchas gracias, Roberto, Monseñor. igualmente. En otro tema, le voy a entregar una nota que le suplico que ponga mucha atención, pues verá al Papa Pío XII, en blanco y negro, claro, imágenes, de hace más de 50 años, pues en el próximo mes de octubre se cumplirán 50 años de la muerte del Papa Pío XII. Una figura controvertida, pues le tocó la Segunda Guerra Mundial, le tocó el nazismo, le tocó lidiar con Adolfo Hitler, quien invadió Roma y además la bombardeó. Entonces, a unos días de que se cumplan 50 años de la muerte de Pío XII, conózcalo, mire. Un congreso sobre el magisterio del siervo de Dios, Pío XII, y una exposición fotográfica sobre su pontificado son las dos iniciativas promovidas por el Comité de Ciencias Históricas con motivo del 50 aniversario de la muerte del Papa Eugenio Pacelli, ocurrida el 9 de octubre de 1958. La iniciativa se presentó en la sala de prensa de la Santa Sede, con asistencia, entre otros, de los rectores de las universidades pontificias gregoriana y lateranense. Una conmemoración, subrayó Monseñor Walter Brandmüller, presidente del Comité de Ciencias Históricas, de la que se espera que puedan dar pie a posteriores y más profundas investigaciones libres de prejuicios sobre la obra del Papa Pacelli. Devo ricordare che proprio Pio XII fu Tengo que recordar que fue precisamente Pío XII quien creó en 1954 sobre los fundamentos de una anterior comisión cardenalicia para la promoción de las ciencias históricas que había instituido el Papa León XIII, el actual Comité de Ciencias Históricas. El Papa Eugenio Pacelli demostró de esta manera su sensibilidad sobre la importancia de una clara cultura histórica para la vida de la Iglesia. El pontificado de Pío XII, de marzo de 1939 a octubre de 1958, coincidió con un periodo de grandes tensiones internacionales. Elegido al solio pontificio en 1939, mientras el régimen nazi empezaba a ocupar muchos territorios europeos, el Papa intentó conjugar el riesgo de una nueva guerra mundial con distintas iniciativas, como el famoso discurso radiofónico del 24 de agosto de 1939, en el que pronunció la frase: "Nada está perdido con la paz, todo puede perderse con la guerra". Perduto con la pace, tutto può essere perduto con la guerra. Ancora, Monseñor Brandmüller. Va detto anzitutto che un pontefice Mire, hay que decir antes que nada que un pontífice y un pontificado han de considerarse y evaluarse principalmente en clave espiritual. No es posible reconocer la verdadera naturaleza del ministerio petrino y la obra de un pontífice si se interpretan exclusivamente, como sucede demasiado a menudo, desde una perspectiva, pues, sobre todo política, cultural o humanística. Todavía no ha llegado la hora para una empresa de este tipo. El tiempo aún no está maduro, porque todavía quedan miles de documentos por descubrir en el Archivo Secreto Vaticano, pero también en otros lugares, en sitios diversos, hasta que este inmenso tesoro documental no se haya visto todo y estudiado por completo, no se puede proceder a una valoración definitiva de aquel gran pontificado. ¿Cuál fue la influencia del Papa Pío XII en el Concilio Vaticano II? Para responder a esta pregunta basta con mirar las notas de pie de los textos del Vaticano II y se verá que ningún otro pontífice es tan citado como Pío XII. Viene citato così spesso, tanto spesso quanto Pío XII.
Il convegno promosso El dalle Congreso Pontificie promovido Università por las Gregoriana e Pontificias Lateranense Universidades sul Gregoriana y Magistero di Pio Lateranense sobre el XII Magisterio si de svolgerà a Pío Roma XII dal tendrá 6 lugar en all'8 Roma y novembre analizará prossimi en e especial el trabajo analizzerà in espiritual, particolare intelectual y l'impegno diplomático del spirituale, Papa. La intellettuale e exposición poi fotográfica se diplomatico del inaugurará Papa. en el ala La Carlo mostra Magno del Vaticano fotografica si y aprirà reconstruirá il la vida del 21 Papa ottobre Pacelli con presso il braccio imágenes, di Carlo en Magno muchos in casos Vaticano inéditas, e pero también con ricostruirà la vita documentos, di Papa objetos Pacelli con personales, immagini, in regalos, molti casi ropa, inedite, ma testimonios de anche su proceso de documenti, formación oggetti en Roma, personali, de la carrera doni, diplomática en vesti, Alemania, de su testimonianze del regreso al percorso di Vaticano como formazione a secretario de Roma, Estado y della carriera finalmente de la diplomatica elección in al solio Germania, pontificio. del ritorno in Vaticano come segretario di Stato e infine delle elezioni al soglio pontificio. El Papa Pío XII, Eugenio Pacelli. Con esto terminamos y nos vamos. Agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Le invito a que vaya el próximo martes, este martes 22, a la Iglesia de la Sabatina en la Ciudad de México, en la colonia San Miguel, Chapultepec, a un concierto gratuito de música sacra, canto gregoriano, canto llano, con un ensamble vocal que se llama Vocalia. Este martes, 7 de la noche, gratuito, no se lo pierda, ¿eh? Y al terminar el concierto, a las 8, la misa por Nuestra Señora la Virgen del Carmen, cuya solemnidad hemos celebrado el 16 de julio. Ahí le veo. Próximo martes, 7 de la noche, el concierto, 8 de la noche, la misa. Tengo una feliz semana. A nombre de mis compañeros, el staff de Proyecto 40 y la producción de este programa, les deseamos que se la pasen muy bien. Gracias.